Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo mis lecturas del mes de mayo. De estas dos primeras lecturas ya tengo un vídeo específico, así que no voy a decir mucho. Si os apetece saber todas mis reflexiones, os dejaré el vídeo abajo. Y es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, y Canción dulce, de Leila Slimani. En general son libros duros, son libros potentes, poderosos, y yo creo que dejan huella. Hay uno que me gustó más que el otro, pero creo que son libros que ambos merecen mucho la pena. Otra de las cosas que leí fue esta colección de relatos de la uruguaya Fernanda Trías, No soñarás flores, publicado por la editorial Tránsito, que es una editorial chiquitita de la que ya os hablaré, que he descubierto hace poquito. Esta es una colección de 8 relatos. Y es mi primera lectura, es lo primero que leo de la escritora Fernanda Trías, que creo que su novela más conocida es Mugre Rosa, que yo todavía no he leído. Si la habéis leído, decidme, ¿me la recomendáis? ¿Qué os pareció? ¿Os gustó? ¿No os gustó? Bueno, estos relatos han sido también un poco altibajos. Hay varios relatos que me han gustado mucho, que me ha gustado la temática, me ha gustado cómo estaban escritos, y hay otros que la verdad, igual que he contado en otras ocasiones, que hay relatos que se me quedan un poco en nada. Pero os contaré como mis 3 relatos favoritos. Uno de ellos es el primero de todos, que se llama Anatomía de un cuento, y es un poco un juego narrativo y tiene una historia bastante interesante, tiene un final muy abierto y a mí me gustan los finales abiertos, así que muy bien. El otro que me gustó bastante es La muñeca de papel. Es un relato sobre la maternidad, las expectativas, lo que nos debemos como padres e hijos. Bueno, me gustó, es un relato duro, pero me gustó cómo estaba contado, me gustó el punto de vista, muy interesante. Y el siguiente que me gustó fue el de No soñarás flores, que es el último relato, que es el que da título a la colección, y es un relato muy extraño. Creo que es el relato más extraño de todos los de la colección. Es un relato sobre la pérdida, sobre el dolor, sobre cómo se vive en un mundo cuando pierdes a alguien muy importante, y de hecho es un grupo de personajes que se juntan un poco por este motivo, ¿no? Todos acaban de perder a una persona importante en su vida, están absolutamente perdidos, no saben muy bien qué hacer consigo mismos, ¿no? No saben cómo vivir. Y bueno, se juntan en un grupo pues un tanto peculiar, pero digamos que de alguna manera consiguen encontrar un apoyo mutuo en este dolor y bueno, pues en esta soledad en la que ahora viven. Pero ya digo, es un cuento extraño. Aún así me pareció muy interesante. Lo siguiente que leí fue la novela Olga, del escritor alemán Bernhard Schlink. Este es el escritor de El lector, que es una novela que leí hace muchísimos años y me encantó. Y además creo que ya había visto la película, pero creo que en este caso, aunque la película es muy buena, creo que el libro es mucho mejor. Y es un libro del que no recuerdo los detalles, digo, del lector, pero ahora cuando vi que estaba esta otra novela, que de hecho es una novela bastante reciente, creo que él la publicó en 2016 o en 2017, no, 2018. Esta es una novela de 2018 que Anagrama publica en español en 2019. Así que es una novela muy reciente. De esta novela puedo decir que estoy un poco desconcertada, no sé muy bien cuál es mi opinión aún, pero la experiencia de lectura fue muy amena, muy agradable, muy interesante. O sea, quería seguir leyendo, me estaba interesando, está muy bien escrita, se lee muy rápido además, porque bueno, es una novela bastante cortita. Y lo que me pasó es que después de terminar la novela me quedé un poco
un poco desconcertada, porque realmente no hay nada grandioso o asombroso o nada tremendo en esta novela, ¿no? Que digas, jolín, se ha quedado conmigo, me ha impactado, pero es verdad que es una experiencia de lectura muy agradable. Es la historia de Olga, está contada en 3 partes diferentes y un poco desde 3 puntos de vista diferentes. La primera parte, bueno, Olga vive a lo largo de todo el siglo XX en, vamos a decir, Europa central, porque ella vive en Alemania, pero luego se traslada, bueno, vive las 2 guerras. Ella además no es alemana y por eso también, o bueno, su madre no es alemana, y entonces, bueno, hay cierta, también hay pues desprecio por no ser alemana de sangre pura, pero ella es una niña que se queda huérfana muy pronto y tiene que criarla a su abuela en un pequeño pueblecito. Tiene como varios momentos, ¿no? Y la primera parte, que cuenta un poco su infancia, adolescencia, juventud, me recordó un poco a Victoria de Knut Hamsun, me recordó la ambientación, me recordó, bueno, pues ciertas relaciones que ella tiene y ciertas expectativas y un poco ciertos planes y demás. Pero bueno, esta novela va por otro lado. Luego la segunda parte está contada desde el punto de vista de uno de los niños que viven en la casa para la que ella trabaja. Ella cose y a veces ayuda en una casa, bueno, pues de una familia adinerada, ¿no? Y entonces la segunda parte está contada, es la visión de Olga desde el punto de vista de este niño, que bueno, luego crece y se convierte en adulto y demás. Y la tercera parte son una serie de cartas que Olga escribe a su marido cuando, pues recién casados, él se marcha a una expedición un poco peligrosa y ella le escribe una serie de cartas que luego son encontrados, ¿no? y son presentados al lector como un poco también como punto de vista y perspectiva desde la propia Olga. Y bueno, ya digo, me quedó un poco sabor agridulce, pero he disfrutado mucho de la lectura y es una novela bastante interesante, diría yo, pero creo que es mejor el lector que esta novela. Después, una de las lecturas que nos tocaba en el mes de mayo del club de lectura, voy a llamarlo, del reto Dostoyevsky, en el que estamos leyendo todas las obras de Dostoyevsky en orden cronológico, y esta es la que nos tocaba para el mes de mayo. Se llama Humillados y ofendidos. Es una novela de 1861. Es la primera novela que publica después de volver de los 8 años que pasa en Siberia. Supongo que ya sabréis que Dostoyevsky, cuando es muy joven, recién había empezado a publicar, es arrestado, acusado, junto con un grupo de otros jóvenes. Y de hecho su primera condena es un fusilamiento. Pero en el último momento, cuando ya están todos pues casi con los fusiles apuntándoles, viene pues un mensajero del rey, del zar, en el que dice que en vez de fusilarles, que se les manda a Siberia. Entonces, bueno, pues ellos pasan 8 años en Siberia. De hecho, Dostoyevsky escribe unas memorias de ese cautiverio, que es la siguiente obra que vamos a leer ahora en junio, segunda mitad de junio y un poquito de julio, que se llama Memorias de la Casa Muerta. Por si aún os queréis unir, por si os apetece comentar, estamos en un grupo de Telegram y vamos comentando la lectura. Es todo muy ligero, no hay ningún compromiso de nada. El que le apetece comentar, comenta; el que no, solo lee lo que comentamos los demás. Bueno, esta es una novela que está escrita después de Siberia, pero es una novela que tiene un tono aún como muy ligero y muy amable. Yo no he leído nada después de este Dostoyevsky, ¿no? No he leído Crimen y Castigo, no he leído Los hermanos Karamazov, no he leído Los demonios. Entonces,
pero creo que son obras mucho más oscuras, son obras mucho más filosóficas, mucho más lentas, mucho más reflexivas. Esta es una novela en la que van pasando un montón de cosas, hay un montón de personajes ya, hay varias tramas narrativas, hay varios tiempos en la narración. Es una obra ya importante, tiene unas 500 páginas y de alguna manera es como una ampliación sobre su primera novela, que es Pobre Gente. Tiene como el mismo estilo, el mismo ritmo y un poco incluso algunos personajes que se parecen. Y Noches Blancas a mí me pareció como una mezcla y una ampliación entre Pobre Gente y Noches Blancas. Si os gustaron alguna de esas dos obras, creo que os puede gustar mucho esta novela. Ya digo que no es nada lenta, no es nada pesada, los personajes son muy interesantes. Sí que me hubiese gustado ver algún personaje un poquito más desarrollado, y me gustó mucho el narrador, que el narrador es un poco un alter ego del propio Dostoyevsky, porque es un escritor que acaba de empezar, que su primera obra de hecho habla mucho de Pobre Gente aquí, no hace muchas referencias de la trama y de los personajes de Pobre Gente aquí. Y bueno, pues eso es como su alter ego. Entonces el que nos cuenta la historia es este escritor que es pobre, que está intentando seguir escribiendo y seguir publicando. Y un poco son las personas con las que se relaciona y las cosas que le ocurren. Hay un amor no correspondido, hay este también tema de las clases sociales, por supuesto, y de las oportunidades, y está también este tema también que yo creo que está en todas sus obras, que es el bien frente al mal, como un bien muy blanco, muy puro, y un mal muy malo, ¿no? Hay personajes que contrastan mucho en ese sentido. El que es muy bueno es bueno en todo, y el que es muy malo es malo en todo, moralmente me refiero. Y esto también estaba un poco en El Doble, aunque El Doble tiene otro ritmo y es una novela mucho más oscura. Así que si habéis leído Pobre Gente o habéis leído Noches Blancas, que sí que muchísima gente ha empezado leyendo Noches Blancas con Dostoyevsky, creo que esta novela os puede gustar. Y bueno, lo último que leí es esta mini novela, pero qué gran novela, que se llama Como bestias, de la francesa Violine Berot. Y esta es una novela que me encantó. Como ya os dejé la reseña hecha de esta novela, la verdad es que me apetecía mucho hablar de este libro y bueno, quizá darle la oportunidad. Si no habíais oído hablar de él, quizá os animéis a cogerlo. Es un libro muy breve, es un libro muy intenso. Me gustó mucho la historia, me gustó mucho cómo estaba contada la historia, la estructura que tiene el libro, y la verdad es que es un libro pues eso, que leí ya hace varias semanas y aún me sigue revolviendo, ¿no? Y sigo pensando en el libro. Y sí, bueno, ahí pasaros a ver si os apetece saber un poquito más la reseña específica que os dejé el otro día en el canal. Y bueno, hasta aquí mis lecturas de mayo. La verdad es que ha sido un buen mes lector, he leído mucho y he tenido muy buenas lecturas. Si os apetece, contadme por supuesto vuestras últimas lecturas, si habéis tenido alguna lectura que me recomendáis. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Adiós.